Recordemos que existía algo llamado línea del tiempo. Esta línea del tiempo justamente la estuvimos estudiando en clases. Iniciaba, por así decirlo, desde los 12.000 antes de Cristo hasta los días actuales, 2020 después de Cristo. Recordemos que, aunque no exista, por así decirlo, el año cero, lo marcábamos como el punto intermedio entre lo que era el AC antes de Cristo y el DC después de Cristo. Y justamente esta división entre el antes de Cristo y el después de Cristo radica justamente en el nacimiento de Jesucristo. Ubicándonos en la línea temporal de izquierda a derecha desde los 12.000 antes de Cristo hasta los 2000 antes de Cristo, justamente es el modo de vida que nosotros hemos estado estudiando o iniciamos a estudiar, que recibe el nombre de cazadores y recolectores, que tenía entre sus características los nómadas, la megafauna y las herramientas rústicas creadas primero en piedra y luego combinadas en piedra, madera, hueso. 12.000 hasta los 2000 antes de Cristo, justamente en lo que se conoce como el modo de vida de los cazadores y recolectores, iba a darse una transición o iba a darse un cambio paulatino que iba a abarcar miles de años, en donde poco a poco ellos iban a dominar algo muy primordial, que era la agricultura. Recordemos que ellos eran nómadas, personas que iban de un lugar a otro justamente porque no tenían el dominio de la agricultura. Eran nómadas y cazadores, y además de nómadas cazadores también eran recolectores. Recolectores porque en el transcurso del desplazamiento de un lugar a otro, ellos iban recolectando, los diferentes frutos, raíces y demás productos que iban encontrando justamente para su supervivencia. Una vez que ellos ya comienzan a dominar la agricultura, comienzan a dejar de ser nómadas para convertirse a ser sedentarios. En la línea temporal, a partir del 2000 a.C. hasta aproximadamente los 500 a.C., aparece el modo de vida llamado aldeano igualitario. Reitero, dejamos de lado los nómadas y nos convertimos en sedentarios. Esta transición se da justamente por el dominio de la agricultura, vuelvo y repito, y se comienzan a establecer grupos pequeños fuertemente de familia, y a estos grupos pequeños fuertemente de familia reciben el nombre de tribus. Las tribus comienzan a establecerse en un solo lugar o en un solo punto. Justamente de ahí viene la palabra sedentario, que son aquellos grupos de personas o aquella persona que se establece en un solo lugar. Y el establecerse en un solo lugar, reitero, es por la agricultura, por el dominio de la agricultura. ¿Cuáles son los primeros productos que comienzan a cultivar? Pues son los tubérculos y las semillas. Hablamos de tubérculos, justamente es la parte de la planta en donde se aprovecha lo que nosotros conocemos como la raíz. Productos tales como la yuca, como el ñame y como el camote fueron uno de los principales cultivos y primeros cultivos que comenzaron a darse en el modo de vida de los aldeanos igualitarios. En la otra parte de las semillas, los primeros cultivos que comenzaron a darse fue el maíz, frijoles y ayotes. Al existir un grupo de personas, pequeño grupo de personas ya establecidas en un solo lugar, llamadas tribu, se comienzan a desarrollar algo muy importante que transforma al ser humano, que es el arte. Justamente este arte o el arte se comienza a evidenciar en lo que es la parte de la construcción o de la elaboración de cerámica, por ejemplo, en vasijas, en ollas y platones. Arte que también era de utilidad diaria,
dado que las vasijas, las ollas y los platones se utilizaban en el día a día. Este modo de vida, llamado aldeano igualitario, justamente recibe su nombre por su característica principal. Recordemos que son tribus, pequeños grupos familiares establecidos en un solo punto. Entonces, todo lo que se cultivaba o todo lo que se cazaba se repartía de manera igualitaria, por partes iguales, dentro de la misma familia o dentro de la misma tribu.